Hola, hola mis corazones, les doy la cordial bienvenida a un nuevo video y antes de todo quiero darles las gracias, de verdad, gracias a cada uno de ustedes que se suscribe o que me sigue acá por cada una de mis redes sociales. De verdad me siento sumamente agradecida y hoy que es 30 de diciembre, que estamos a horas de terminar este 2024, hoy quiero compartirles algo muy personal. Quiero hablarles de este tema porque de repente, y tú que me estás viendo allí a través de esa pantalla, tú estás dudando de dar este paso. Quiero compartirte esto porque hoy me nació del corazón. De verdad, quiero llegar a ese corazón que se siente de repente confundido, que no sabe qué hacer, que quiere dar el paso, pero no puede. Yo estuve allí, yo pasé por eso y por eso quiero que hablemos de este tema. Y hoy hablaremos del perdón. ¿Por qué quiero compartirles de este tema? Porque este ha sido uno de los temas, creo que más difíciles, complicados de mi vida. El poder sacarlo, el poder hablarlo y el poder expresar lo que ha sido mi vida y cómo aprender a perdonar. Cómo aprender a perdonar para poder liberarme de esta carga. Porque cuando uno tiene tiene un rencor tan grande, es como una maleta que lleva encima, la cual cada día lo va agobiando, cada día la sientes más pesada. Es algo bastante complicado y difícil. Y pues mira, durante toda mi vida, yo he odiado a mi papá. Lo he odiado, o sea, siempre. Y no digamos en mi adolescencia y todo ese tiempo, creo que era cuando más odio tenía yo en mi corazón. Y toda mi vida, pues yo he sido súper, pero súper rencorosa. Y es una cosa de que si yo digo no lo perdono, no lo perdono. Sin embargo, pues ha sido algo con lo que he tenido que trabajarle mucho para poder cómo bajarle ese orgullo y ser más sensible para poder perdonar. Te voy a contar lo que sucedió y el por qué el odio hacia mi papá. O sea, bueno, todo comienza creo que desde antes de que yo naciera. A veces la gente dirá que uno cuando está dentro del vientre de su mamá o cuando está muy pequeñito, tal vez uno no siente, uno no sabe, o sea, mucha gente dirá que eso no existe y que esas son creencias de la gente de que no existe un sentimiento desde mucho antes, pero yo hoy por hoy, yo siento y yo sé que yo creo en que sí, porque desde que yo tengo uso de razón, yo siento que esa conexión entre mi papá y yo nunca la hubo. O sea, era algo de que yo sentía algo dentro de mí, era como un rechazo hacia él, no sé, pero es algo que siempre, o sea, yo toda la vida yo lo experimenté, lo sentí dentro de mí y era algo, o sea, inexplicable, cosa que no sé. El caso es que cuando yo tenía 10 años aproximadamente, pues mi papá toda la vida ha sido borracho y, y era pues mi familia, una familia disfuncional. Mi papá estaba pero nunca estaba, o sea, toda la vida fue así y yo crecí pues así. Yo con él, que yo recuerde, yo nunca le dije, papi, yo ocupo esto, papi, esto, lo otro. Nunca, nunca. Las quejas y todo lo que tenía era hacia mi mamá y mi mamá era la que todo el tiempo resolvía. Bueno, durante yo tengo conocimiento, ella era la que resolvía toda la vida. Entonces, cuando yo tenía 10 años, ocurrió algo y era una cosa que ya venía como que sembrándose dentro de mí, porque yo sentía como que ese rechazo, ¿verdad? Ok, cuando yo tengo 10 años, un día mi mamá me dice, mi papá estaba tomando en una cantina y mi mamá fue y me dijo, ve donde tu papá y dile que te dé dinero para la cena, que no tenemos para cenar. Ok, yo me fui
Y cuando yo llegué, mi papá estaba tomando con mujeres, invitando a la gente. Entonces cuando yo llegué a la puerta y yo le dije, papi dijo a mi mami que le mandara dinero porque no tenemos para cenar. Y entonces él y su ego me miró y obviamente se sintió avergonzado, ¿verdad? Pienso yo porque nunca lo sé si él se sintió avergonzado. El caso que él me dijo, ¿y por qué venís a pedirme dinero vos que no sos ni mi hija? O sea, para mí ese momento fue un golpe tan duro, pero tan duro hacia mí, que fue como que me dieran un disparo al corazón. Yo me regresé a la casa y me regresé corriendo. Y yo llegué, mi mamá era costurera, mamá todo el tiempo estaba costurando y ella estaba costurando ese día. Entonces llegué muerta en llanto y yo le dije, mami, nunca más me mande a pedirle dinero a mi papi porque mi papi me dijo esto y yo me encerré a llorar. O sea, yo ya tenía 10 años. Yo había sentido siempre el rechazo de él hacia mí. Sin embargo, yo hasta esa edad yo no sabía por qué va. Ok. A partir de ese momento yo sentí tanto odio por él. O sea, yo sentía un odio tan fuerte, tan grande. Y yo iba creciendo. Recuerdo bien que cuando yo tenía unos 11, 12 años, la mayoría de las niñas en esa edad, en mi lugar, las niñas a esa edad ya sabían echar tortillas, ya sabían hacer café, ya sabían hacer muchas cosas. Y yo no sabía hacer nada de eso. Y cuando él me decía, hija, haceme café pucha, ¿cuándo me vas a hacer una tortilla? Y yo le decía, nunca voy a hacerlo. Y yo nunca fui una hija de que andaba atenta con él o que lo andaba esperando. O sea, por mí que no llegara. Me daba exactamente igual verlo como no verlo. Entonces, así fui creciendo. Creo que cuando ya tenía como unos 13 años aproximadamente, un día, uno de mis hermanos, tal vez bromeando, y me dijo, es que vos no sos hija de mi mamá, vos sos adoptada, ya saben, uno con los hermanos que a veces pelea así, y me dice que vos sos la adoptada y esto y lo otro. Cuando me dijo eso, o sea, fue sembrándose la duda en mí, y yo dije, ¿será posible? Y será por eso que mi papi nunca me ha querido, por eso no me quiere. Y o sea, comenzaron mis especulaciones y comenzó a volar mi imaginación y todo eso. Hasta que llegó un día y agarré el valor y yo le dije a mi mami, me senté con ella y le digo, mami, dígame la verdad. Yo soy su hija y yo soy hija de ustedes. ¿Por qué mi papi toda la vida me ha rechazado? ¿Por qué siempre me ha tratado mal? Porque yo soy la que siempre está viendo de menos y, o sea, me trata tan feo y me trata como cero a la izquierda. Yo no soy tan insignificante para él. Entonces ella me dijo, no seas tonta, vos sos hija de él, hija mía, no sea nada de eso. ¿Por qué? ¿Quién te dijo esas cosas? Y esto, bueno. Mi mamá en ese momento no me quiso hablar así como tan claro. Pasaban los días. Yo ya no vivía con ella. Sin embargo, yo decía, aquella duda todavía estaba dentro de mí. Y yo decía, ¿pero por qué? Hasta que un día, pues, mi mamá miraba cómo yo ya era una adolescente y ella miraba el trato mío hacia mi papá y que yo todo el tiempo lo miraba como nada. Para mí, él no era el que daba una orden en la casa. Si mi mami me decía, yo le decía, mami, deme permiso para ir a tal lugar, y ella me decía, decirle a tu papá, mejor yo no iba. Mejor de inmediatamente yo no iba, pero yo no iba a ir a hablarle a él. O sea, así. Y un día yo le dije que me dijera y que habláramos, que yo ya era una niña grande, que yo entendía todo, y que me dijera por qué mi papi era tan así conmigo. Y entonces ella me contó toda la historia de que cuando ella se embarazó de mí, mi papá la dejó, él se fue con otra mujer. Mi mamá vivió todo su embarazo de mí sola. Yo nací, sin embargo, y el Señor nunca aparecía. Tiempo después,
él apareció, ya la niña había nacido, ya la niña estaba creciendo, que era yo. Y pues él regresó a la casa. Y creo yo que desde ese entonces había un rechazo muy fuerte. Y era algo de que incluso algunas veces yo escuchaba las discusiones de ellos y yo escuchaba que él le decía que a saber si yo no era hija de él. O sea, cuando él había sido el que se había ido de la casa, mi mamá había quedado embarazada. Y para suerte o mala suerte, soy la única que se parece a él. O sea, tal vez porque fui tan negada, soy la única que se parece a él. Entonces, ok, hasta ahí comprendí. Yo dije, ok. Entonces es que mi papá cree que yo no soy hija de él. Y es por eso que toda la vida ha sido ese rechazo hacia mí. Ok, pasó. Mi odio seguía. O sea, yo lo odiaba. Yo no lo quería ni tantito. Yo no sentía nada por él, de verdad. Tanto fue que para mi graduación, cuando me gradué de bachillerato, no lo invité. Solo fue mi hermano, que mi hermano mayor era como el representante y es al que creo que yo siempre lo he visto como papá, como figura paterna, es al que siempre lo he visto como figura paterna. Pero a mi papá yo nunca lo vi como figura paterna. Entonces, no lo invité y él se emborrachó y después después de la cena que hicimos en casa, él apareció y mi mami me dijo, ¿por qué no invitaste a tu papá? Ni siquiera lo invitaste a la cena, dice, de tu graduación. Y yo le dije, ¿para qué? Si ni le importo. O sea, nunca le ha importado. ¿Usted cree que le va a importar mi graduación? O sea, eso es algo para él insignificante. No, dice mi mami, pero no tienes que ser así, tienes que alimentar tanto ese odio. Y yo trataba de evadir a mi mamá y yo le decía, mami, es algo que yo tengo dentro y es algo que no se cura con palabras así. O sea, fue algo que yo nunca durante mi mami vivió, yo nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Entonces, simplemente era algo que yo no comprendía, que yo no entendía. O sea, para mí era algo imperdonable y era una situación que yo jamás iba a perdonar. Entonces, mi mamá muere en el 2019. Antes de morir, ella nos reúne a todos sus hijos y pues cuando nos reunimos ella y yo, que hablamos y todo eso, ella me dice, primero habla conmigo y me dice que por favor yo tengo que liberar mi corazón y que tengo que perdonarlo, que ella lo perdonó de corazón, que es algo que en ese momento yo no comprendía, yo no entendía. Yo decía, ¿cómo es posible que usted ha perdonado todo lo que él hizo, todo lo que nos hizo? O sea, me dice, hija, yo lo perdoné, yo no estoy para tener rencores. Y yo decía, o sea, yo me negaba y era una negación hacia mí. Yo decía, es que esto es algo, o sea, ¿cómo va a perdonarle a una persona que le ha hecho tanto daño? Era algo que yo no comprendía. Entonces ella me lo pidió, que se lo prometiera, que yo lo iba a perdonar, que yo no iba a dejar que el día de mañana él muriera y que yo no perdonara y que yo me sintiera culpable, y que yo viviera con esa culpa que me iba a matar. Entonces yo lo pensé y lo he pensado y lo repensaba durante estos años atrás. Yo decía, es que yo no puedo perdonarle. Yo no puedo perdonarle que él me haya hecho tanto daño, que él me haya lastimado de tal manera. Porque al final de cuentas, cuando uno tiene un rencor hacia una persona, el rencor tan grande y tan fuerte, es algo que pareciera que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, por ejemplo, yo en cualquier relación que yo he tenido, cuando rompía con un novio, me dolía en el ratito, pero ya luego no me importaba, porque siempre me metía en la cabeza, si mi papá no me quiere, ¿qué puedo esperar de los demás? O sea, era algo que
que al final de cuentas me daba igual, porque siempre dije, si ni mi propio papá me puede querer, me da igual lo demás. Entonces, era un rencor súper, súper fuerte, hasta que yo comencé a trabajarlo ya, que fue en el año 2022, que comencé a aprender un poco de lo que era el perdón y del por qué yo debería de sanar todo esto. Incluso pasó todo ese año y yo decía, es que no le encontraba una entrada, no le encontraba cómo yo podía perdonarle todo esto, todo el daño que me había hecho durante toda mi vida. Entonces, el año pasado, que fue el 2023, por fin lo comprendí, lo entendí y lo definí. Y yo dije, es tiempo de perdonar. Y nunca voy a esperar, porque yo siempre decía de que él tenía que pedirme perdón en algún momento. De hecho, porque mi mamá lo habló con él y le dijo que él me debería pedir perdón a mí. Y luego me lo dijo a mí que yo debería perdonarlo a él. Sin embargo, el año pasado yo tomé las cosas muy en serio y yo dije, nunca, sé que de parte de él nunca voy a obtener una palabra de perdón a mi hija. Entonces, si el perdón es tan importante para mí, yo debo de dar el primer paso y llamarle y decirle que yo lo voy a perdonar. Me costó, miren, tuve que llamarlo 3 veces para yo poder tener el valor de enfrentarlo y de decirle que yo lo perdonaba, porque dentro de esto el perdón era hacia mí misma, porque era algo que yo no me perdonaba. Es algo bastante complicado de explicar, pero el perdón es un regalo para ti, de ti para ti, al final de cuentas. Porque en ese momento que yo logré decirle que lo perdonaba, lloré mucho, incluso los dos lloramos y él también me dijo que lo perdonara. Pero yo tuve que iniciar esto para poder escuchar de su boca decirme que lo perdonara. Y que él siempre sabía él siempre supo que él era mi papá, pero que, no sé, era algo bien, bien, bien difícil de expresarlo. Él no es una persona expresiva que me iba a decir las cosas así. Entonces yo tuve que tomar el primer paso y a partir de allí tratar de día con día ir liberando todo ese rencor que sentía, que he sentido por tantos años. Porque miren, algo que cambió por completo mi forma de ver la vida fue el día que yo vi los ojitos de mi hija. Es que el día que yo vi sus ojitos, yo me vi reflejada en ellos. Yo vi mi vida reflejada en esos ojitos. Y yo dije, no voy a sembrarles a mis hijos tanto rencor. Quiero que ellos vivan libres de todo ese rencor. No quiero seguir con esto que a mí me ahoga día por día. Quiero hacer algo diferente. Quiero ser diferente. Quiero ser diferente para ellos. Y hoy por hoy, desde que yo me vine a los Estados Unidos hasta el año 2023, fue que yo logré hablar con mi papá nuevamente. Porque durante todo el tiempo anterior yo no había hablado con él, porque ni siquiera me interesaba. Yo no sentía absolutamente nada por él. Pero cuando a través de que yo comencé a practicar el perdonar, el perdón, y yo se lo dije a él, y no lo hice solo con él, lo he hecho con otras personas que me han lastimado tanto. Y de verdad, es el regalo más hermoso que puede darse uno mismo. Porque
es como quitarse un gran peso de encima. Es como limpiarles el camino a mis hijos para que ellos no carguen este peso. Porque al final de cuentas, todo lo que uno es y los traumas de uno se lo va pasando a los hijos. Y a partir de que uno comienza a liberar ese peso, uno comienza a ver más claridad. Y hoy comprendo, entiendo, de verdad que entiendo a mi mamá cuando ella me dijo de que perdonara, de que la vida, las personas pueden hacerle a uno todo lo que pueden hacerlo, pero uno tiene que perdonar, uno tiene que liberarse. Porque al final de cuentas, a veces las personas lo hacen incluso sin querer, sin querer lastimarlo. A veces las personas lo hacen porque simplemente no saben querer, no saben ni siquiera saben qué significa esa palabra. Y hoy he tenido muchas conversaciones con mi papá. Nunca, jamás en la vida, durante mi vida hacia atrás, yo alguna vez había estado interesada en saber cómo fue su niñez, cómo fue su vida. Y a partir de que pasó todo esto, yo quise entenderlo y yo quería hablar con él y yo quería que él me explicara y que él me dijera cómo fue su vida. Entonces, hoy te invito a que si hoy estás en guerra con tu hermano, con tu mamá, con cualquier persona que tú sientas odio en tu corazón, libéralo. Libéralo y no comiences este 2025 con ese odio dentro de ti. Libérate para que puedas sentir esa libertad, para que puedas avanzar. La vida es tan corta. Hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, ¿por qué guardar tanto rencor? ¿Por qué vivir una vida atormentándose todos los días? Y como te lo repito, es el mejor regalo que puedes darte a ti misma. Créelo. Corazones, esto ha sido todo por el día de hoy. Bendiciones a lo grande y perdonen, amen. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.